Hola, buenas tardes. Mi nombre es Susana Oviedo. Soy integrante del grupo 1.2. Nos corresponde exponer acerca de la respiración celular. Yo les explicaré la primera etapa, que es la glucólisis. La glucólisis es la vía catabólica anaeróbica mediante la cual una molécula de glucosa con 6 átomos de carbono se divide en 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos con la producción neta de 2 moléculas de ATP. Esta vía ocurre en el citoplasma y se divide en 2 fases, una de inversión de energía y otra de captura de energía. Como primer paso tenemos la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato utilizando una molécula de ATP. El ion magnesio con carga positiva estabiliza las cargas negativas en los grupos fosfato y ayuda a que las reacciones sean más eficientes. Como segundo paso tenemos los átomos de hidrógeno y oxígeno cambian de posición formando el isómero fructosa 6-fosfatos. Como tercer paso se transfiere un grupo fosfato desde otra molécula de ATP, dando como resultado fructosa 1,6-bifosfato. Como cuarto, tenemos la molécula se divide en 2 azúcares de 3 carbonos, gliceraldehído 3-fosfato y hidroxiacetona fosfato. La hidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, de modo que continúan 2 moléculas hacia la siguiente fase, la de captura de energía. Como paso 6 tenemos cada gliceraldehído 3-fosfato se oxida y se une a un fosfato inorgánico formando uno de 3 bifosfogliceratos. La energía liberada reduce una molécula de NAD formando un NADH. Como paso número 7 se transfiere un grupo fosfato ADP, lo que genera una molécula de ATP y deja 3 fosfogliceratos. El paso 8, el grupo fosfato cambia de lugar generando 2 fosfogliceratos. Como penúltimo paso se elimina una molécula de agua produciendo PET, que es una molécula de alta energía. Como último paso, el grupo fosfato del PET se transfiere al ADP formando una molécula de ATP y el producto final es el piruvato. La glucólisis es una vía metabólica esencial porque permite obtener energía rápidamente, incluso en ausencia de oxígeno. Por cada molécula de glucosa se obtiene un rendimiento neto de 2 ATP y 2 NADH. Y lo más importante, es el primer paso para que la célula continúe con otras rutas como la fermentación o el ciclo de Krebs. Hola compañeros y compañeras, yo les voy a hablar acerca de la respiración aeróbica. De la respiración aeróbica, ¿qué podemos hablar? Podemos decir que es un proceso celular que utiliza oxígeno para obtener energía de los alimentos, produciendo dióxido de carbono y agua como su producto final, que sería el ATP, ¿verdad? Este proceso ocurre en la mayoría de los organismos, incluyendo plantas, animales y muchas bacterias. Es fundamental para la vida. ¿Cómo funciona la respiración aeróbica? La respiración aeróbica consta de 3 etapas principales, como ser, número 1, la glucólisis. La glucólisis es la glucosa que se descompone en el citoplasma de la célula, produciendo 2 moléculas de ácido pirúvico, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NAD. Como punto número 2 sería el ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico. El ácido cítrico purívico entra en la mitocondria y se oxida liberando dióxido de carbono, ATP, NAD y FAD. Como punto número 3 sería la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Los electrones del NAD y el FAD se transfieren a través de una serie de proteínas en la membrana mitocondrial interna
generando una gradiente de protones que impulsan la síntesis del ATP. ¿Por qué es importante la respiración aeróbica? Produce energía. La respiración aeróbica genera una gran cantidad de ATP, la principal molécula de energía utilizada para las células llevar a cabo sus funciones. El punto número 2 sería eliminación de desechos. La respiración aeróbica elimina el dióxido de carbono, un producto de desecho del es un producto de desecho del metabolismo celular. La supervivencia de organismos sería un punto número 3, incluyendo animales y plantas, dependen de la respiración aeróbica para obtener la energía necesaria para sobrevivir. Ejemplos de la respiración aeróbica. Los humanos y otros animales utilizan la respiración aeróbica para obtener energía de los alimentos que se consumen. Las plantas también realizan la respiración aeróbica para obtener energía de los azúcares que producen durante la fotosíntesis. Muchas bacterias y hongos también utilizan la respiración aeróbica para obtener energía. Esos serían 3 de los ejemplos: los humanos, las plantas y las bacterias y los hongos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Eric Martínez, soy integrante del grupo 1.2 sobre el tema de respiración celular. Yo les voy a hablar sobre las 3 principales formas de respiración que tenemos, las cuales son aeróbica, anaeróbica y fermentación. Conocemos que la respiración aeróbica, que es la más eficiente, ocurre en presencia de oxígeno y se divide en 3 etapas, lo que es la glucosis, el ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. Primero, en la glucosis, ocurre en el citoplasma. La glucosis se transforma en piruvato. Durante un proceso se generan 2 moléculas de ATP y se produce NADH, que se usará más adelante. Luego el piruvato entra a la mitocondria, donde se transforma en el acetil CoA y empieza el ciclo de Krebs. Aquí se libera dióxido de carbono y se genera más moléculas de NADH y FADH2 y también se obtiene el 2 ATP adicionales. Finalmente, en la cadena transportadora de electrones ubicada en la membrana interna de la mitocondria, los electrones de NADH y FDA2 viajan por una serie de proteínas que bombean patrones. Esto permite producir hasta 34 ATP mediante un proceso llamado fosforilización oxidativa. En total, la respiración aeróbica genera de 36 a 38 ATP para cada molécula de glucosa. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la respiración anaeróbica, que no necesita de relativamente oxígeno. Es realizada para las bacterias anaerobias que viven en ambientes sin oxígeno, como suelos fangosos o intestinos. Este proceso comienza igual que la aeróbica con la glucólisis y en algunos casos en el ciclo de Krebs. Pero la diferencia está en que el receptor final de los electrones no es el oxígeno, sino las sustancias inorgánicas como el nitrato o el sulfato. Se siguen usando moléculas como NADH para transformar electrones y la fosforilización oxidativa ocurre en mesosomas, los pliegues de las membranas plasmáticas de las bacterias. Aunque se produce menos ATP que en la respiración aeróbica,
es más eficiente que la fermentación. La tercera que tenemos pues es la fermentación, usada cuando no hay oxígeno ni aceptores inorgánicos. Este proceso es simple pero menos eficiente. Solo se realiza la glucólisis, lo que se produce 2 ATP para cada glucosa. No hay cadena que transporte pues los electrones, y el NDH generando pues debe reciclarse. Esto pues se logra transfiriendo sus electrones al piruvato o a sus derivados. Existen también dos tipos principales de fermentación. Tenemos lo que es la fermentación láctica, que ocurre en las bacterias como los lactobacillus o en muestras de células musculares. Transforma el piruvato en lactato sin liberar pues CO2. La fermentación alcohólica realizada por levaduras convierte el piruvato en etanol y CO2. Esta se usa por ejemplo en lo que es la producción del pan y bebidas alcohólicas. En fin, para terminar de resumir un poco sobre lo que he explicado, entendemos que lo que es la respiración aeróbica, produce más ATP utilizando oxígeno como aceptor final, y la anaeróbica es una alternativa que utiliza otras sustancias inorgánicas, y la fermentación, aunque menos eficiente, permite a las células obtener energía en sustancias tal como el oxígeno. Gracias a estos procesos, los seres vivos pueden adaptarse a distintos ambientes y seguir produciendo la energía que necesitamos para vivir.